Ahora sí, damos comienzo a la clase del día 9 de noviembre. Hay en el chat una duda de Lucas, así que bueno, decime Lucas, sobre el tema jornada de trabajo. Profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Profe, la consulta que le quiero hacer es con respecto al tema de las horas extras, porque en un momento hace una aclaración de que son 40 horas semanales y tiene margen hasta 48 horas. Después, lo que no entiendo bien, si pasado esas 48 horas se empieza a pagar en concepto de hora extra con el recargo del 50% o si cualquier horario que haga yo después de mi horario de trabajo común ya se paga con el 50% de recargo extra. Esa es mi duda más que nada. Y con respecto también al otro tema, es que hay una parte que en los videos que usted dice que, por ejemplo, si hago una jornada de 8 horas de trabajo, si puedo hacer nada más una sola hora extra más, o sea, sería hacer 9 horas y no puedo hacer más de esa hora extra por día. Duda más que nada. El tema de las 40 horas, eso de dónde, o sea, eso que lo sacaste de un ejemplo del video, ¿dónde sacaste el tema de Eh, las 40 horas? Había un punto que usted había hecho mención en el primer video que hace acusa a las 40 horas y ponía un ejemplo de, de que eran base 40 horas, pero tenía margen hasta 48 horas. Cuando hacíamos el cálculo daba que eran en total 45, que se podía hacer 45 horas semanales, como que quedaban 3 horas colgando en cuanto a una persona que hacía 8 horas por día de trabajo. Sí, yo no, yo no calculo yo que el tema ese, pues yo la verdad que no me acuerdo, esta fue una clase que di a principio de año, Sí, obvio. pero yo lo que calculo es que ese debe ser un ejemplo de lo que es el sistema de distribución horaria o de flexibilización de la jornada por convenio colectivo, es decir, la determinación de la jornada en base a promedio por convenio colectivo. A ver, entonces yo diría que acá uno tiene que organizar el tema de dos formas. Primero, ver cuál es el régimen de la ley común. El régimen común de la ley, lo explicaste vos bien recién, es decir, vos tenés 48 horas semanales, es el artículo 1 de la ley 11.544, es decir, tenés 48 horas semanales y por una interpretación que se ha hecho del artículo 1, porque en realidad el trabajador no puede exceder ni las 48 horas semanales, dice, no puede exceder 8 horas diarias o 48 horas semanales, entonces en realidad si vos te pasás del tope diario, en la medida que no te pases del tope semanal, no estarías en presencia de jornada extraordinaria. Y esto está Claro. limitado por una reglamentación que en definitiva la interpretación sería la siguiente, es decir, si vos te excedes de 40, o sea, si vos te excedes de 8 horas diarias hasta 9, en la medida que vos no te pases de las 48, estás dentro de la jornada legal, por decirlo de alguna manera. Ese es el régimen de la ley. Entonces, si vos te excedes las 48 horas semanales, ya la hora 49, la 50, etcétera, son todas horas extraordinarias. El ejemplo que yo había puesto con respecto, creo que Fredo era la empresa que había celebrado un convenio colectivo, y cuando hablo de convenio colectivo hablo del acuerdo entre el sindicato con personería gremial homologado por el Ministerio de Trabajo, no un acuerdo ni con la comisión interna ni con los delegados, ¿no? Es un convenio colectivo que tiene las características de tales, lo que te permite el legislador es hacer una jornada, es establecer el sistema de las 48 horas semanales promedio, es decir, a vos te, porque a ver, vos cómo tenés que determinar si vos cumplís este parámetro que yo dije recién de 48 horas semanales. Bueno, obviamente tomás cada semana y verificás en cada semana si vos te pasás o no de las 48 horas semanales. O sea, y si vos en una semana trabajaste 49, esa hora 49 es una hora extra. El sistema de promedios que la ley habilita al convenio colectivo es un sistema que a vos que le permite a la empresa, en definitiva, a tener un sistema horario en el cual vos te podés exceder de las 48 horas en una semana, pero vos
Es decir, vos no tenés que tomar semana por semana para ver si vos te excediste las 48 horas, sino en un periodo más extenso, no sé, un año, por ejemplo. Entonces vos en un año no te tenés que exceder, si eso está pactado por el convenio colectivo, estamos hablando siempre, ¿no? Vos podés establecer un sistema en base a promedio, que esto que implica que vos te podés exceder en una semana, por ejemplo, una semana podés trabajar 50, 51, en la otra 40, en la otra 45, etcétera, etcétera, y vos para poder determinar si te estás excediendo o no del tope semanal, tenés que tomarlo en base a promedio, es decir, no semana por semana, sino considerado el periodo en total. Entonces, lo que muchas veces se hace, no muchas veces se hace, lo que la ley habilita, y yo lo que puse es un ejemplo ahí de un convenio colectivo de empresa encima, que es que la empresa o la representación, la cámara empresaria acuerde con la entidad gremial un sistema de banco de horas sería, ¿no? Es decir, que bueno, vos por un periodo determinado de, no sé, 6 meses, vos tenés, o un año, vos tenés un banco de horas. Entonces, en ese banco de horas vos vas consumiendo y vos mientras vayas consumiendo ese banco de horas, X cantidad de horas, en ese periodo no hay hora extraordinaria. Vos recién, o sea, a partir que vos agotes ese banco de horas, vos recién ahí vas a hacer horas extras. Se va a considerar hora extra. ¿Y cómo se determina la cantidad de horas en el periodo de ese banco de horas? Bueno, justamente se toma ese periodo y se toma un número, se pacta, se negocia un número que implique no exceder las 48 horas semanales promedio, que creo que en el caso estaba por debajo, que esta era una característica, es decir, se baja la cantidad de horas semanales promedio en ese banco de horas, pero le permite a la empresa, es un sistema de flexibilización, ¿por qué? Porque le permite a la empresa atender una necesidad que pueda tener de contar con más personal, que en el sistema común, en el sistema de la jornada de semana por semana, le implicaría un costo adicional porque, bueno, si vos en una semana te excediste, tenés que pagar la hora extraordinaria. En cambio, con este sistema, a vos en definitiva lo que te permite es compensar en una semana con respecto a la otra, y si vos no agotás y no consumís el total de horas que vos tenés en ese, digamos, en ese banco de horas, bueno, entonces vos no estás en presencia de hora extraordinaria. Es decir, es un sistema de flexibilización porque le permite a la empresa hacer frente a las necesidades fluctuantes que puede tener el mercado durante un periodo determinado sin que eso le implique mayores costos. Eh, y porque en un sistema común, si tiene esa mayor necesidad, o tiene que contratar más trabajadores o otro trabajador, o le tiene que asignar al trabajador tareas por encima de la jornada, generando un costo, también un costo adicional. No sé si no sé si era exactamente esto lo que me estabas preguntando, no sé si aclaré algo. Sí, sí, por un lado sí, lo que me queda la duda, o sea, con respecto a lo del banco de horas me quedó claro, lo que me queda la duda que no logré interpretar bien es si yo me excedo de las 48 horas semanales o de las 8 horas diarias, por decirlo así, Sí, ¿no? Que la ley supuestamente me permite hacer una hora extra más todos los días, o sea, una novena hora en el sí, caso de una jornada completa. correcto. Por decir algo, si yo podría trabajar más de esa novena hora extra por día. Bueno, vamos por partes. Está claro lo siguiente. Esa novena hora no se considera o no se considera hora extra. Es decir, se considera dentro de la jornada legal en la medida que vos no te excedas las 48 horas. A partir de la hora 10, ya eso es, te excedas o no del tope semanal, ya la hora 10, la hora 11, ya se considera como hora extraordinaria, justamente por excederte del tope de las 9 horas, y esa ya la tenés que pagar con el recargo del 50 o del 100% según el momento en el cual se realice. Ah, ok, entonces tengo hasta 48 horas que me pagan como hora común, pasado esa, siempre y cuando no me pase la novena hora por día, diaria, y si pasada la novena hora diaria se considera extra y pasada las 48 horas semanales también se considera extra. Exactamente, exactamente, así es, exactamente. Muchas gracias. Fenómeno, bárbaro. A ver, Macarena, esperen que doy acá el ingreso. Yo tengo otra duda, se habló del caso de alguien que trabajaba 4 horas diarias y como pasaba a trabajar 6 le pagaban las horas extras, pero no con recargo por no superar las 48 horas. Pero la jornada reducida no tenía prohibidas las horas extras.
O le correspondería que paguen como jornada completa, gracias. Rico, es una buena pregunta esta, ¿no? Porque lo que yo debo hacer mención en el video tiene que ver con un plenario que está en el programa, es un plenario de Aloy, que es anterior a la incorporación del artículo 92 ter en la ley en la ley de contrato de trabajo, es decir, el artículo 92 ter es el que incorpora el tema de la jornada del contrato de trabajo a tiempo parcial, digamos, ¿no? Entonces, que justamente en ese artículo 92 ter, donde si el contrato se considera a tiempo parcial, no se podría o estaría prohibida la realización de las horas extras, con lo cual la duda estaría dada si ese plenario sigue teniendo vigencia o no. La verdad que ahí hay una situación un poco dudosa, por decirlo de alguna manera. Una interpretación es, digamos, la que vos realizás, es decir, bueno, se aplica el artículo 92 ter por ser un contrato de trabajo a tiempo parcial y por lo tanto esta sería, esta podría ser la solución, digamos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un tema realmente de interpretación en ese, digamos, en ese punto. Yo creo que una manera, perdón, sí, y yo creo que una manera, digamos, una manera, lo que pasa es que acá una manera posible de poder compatibilizarlo es que el plenario con la jornada de trabajo a tiempo parcial, es que bueno, de que si este exceso se considera o no, debería ser considerado hora extra o no, digamos, ¿no? La verdad que todo lo que es la regulación del contrato a tiempo parcial genera una serie de cuestiones desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no? Pero bueno, no. La verdad que no tengo una respuesta unívoca porque, bueno, obviamente ahí hay una solución que parecería, o sea, hay una contradicción entre lo que es el plenario, o podría haber una contradicción entre lo que es el plenario de Aloy, que hay quienes sostienen que es el plenario, que es el que surge la solución que yo menciono en el video, sería incompatible con la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, podría aplicarse el 92 ter y que tiene la solución que vos, Macarena, me estás poniendo en el chat, digamos, ¿no? No sé, alguien quiso hablar y yo no lo dejé. Sí, yo, Sí. Joaquín, que te quería, era la pregunta que te quería hacer la clase anterior era igual a esta, sobre el plenario ese. Entonces, es como que ratifica lo de las 48 horas y eso. A ver, el plenario no es que ratifica ni, o sea, el plenario es anterior a es decir, es anterior al 92 ter, o sea, la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial, eh, bueno, es una regulación posterior, entonces, bueno, se genera digamos, esa colisión, por decirlo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada, esa es una de las tantas dudas que genera, digamos, la incorporación de este artículo, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda con respecto al... Y yo una más, la última. Sí, Sobre el personal exceptuado las limitaciones del artículo 1 de las 48 horas. sí. Vos habías nombrado el artículo 3 que, bueno, el director y gerente, eso se entendió bien, pero después en el 4 que decía Poder Ejecutivo, no me quedó claro, tipo, ¿a quién? ¿A los integrantes del Poder Ejecutivo?
No, no, el Poder Ejecutivo, a ver, el Poder Ejecutivo, las menciones que hace la ley al Poder Ejecutivo es para que dicte reglamentos o excepciones, digamos, es decir, hay una delegación del Congreso al Poder Ejecutivo para que fije excepciones, fije pautas, etcétera, etcétera. Hay varios supuestos previstos Mm. en la ley 11.544. Pero no, no. Es decir, cuando se refiere al Poder Ejecutivo no se refiere a la administración o a los empleados que trabajan en la administración, sino se refiere al Poder Ejecutivo para que dicte las reglamentaciones o dicte las normas necesarias, digamos, ¿no? Eso implica todas las menciones que son varias que se hacen al Poder Ejecutivo en la ley. Ok. Bueno, después, Lucas, hay otra pregunta en el chat. En el caso que a mí me hagan trabajar un día de descanso para poder compensar ese día, yo debo el primer día hábil informar al empleador qué día me lo voy a tomar o poner en conocimiento que deseo tomármelo. Eh, en realidad, el sistema es que, o sea, el empleador te tiene que dar el franco compensatorio en la semana subsiguiente. Y bueno, si no te lo da, sí, efectivamente tenés que acudir al mecanismo del artículo 207 de la ley de contrato de trabajo. Sí, efectivamente. Es un poco difícil esto, ¿no? O sea, yo creo que todas esas soluciones que da la ley en ese punto, es decir, yo entiendo la solución legal en términos que lo que se pretende hacer, porque en definitiva lo que se está prohibiendo es la acumulación de los francos. Este es un poco esta es un poco la, la idea del legislador. Es decir, la ley quiere que el trabajador goce efectivamente de los descansos, sea el descanso semanal, también ocurre algo parecido en el tema de las vacaciones, pero el problema, entonces, genera mecanismos para que el trabajador per se se tome los descansos mediante esta suerte de goce compulsivo, por decirlo de alguna manera, del franco compensatorio no gozado. Lo que ocurre es que en la práctica, bueno, esto es bastante complejo, digamos, porque, a ver, eso implica que ese trabajador deba entrar en una situación de conflicto con el empleador y en situaciones de crisis económica o en situación de alto desempleo, difícilmente el trabajador pueda acudir a ese mecanismo, digamos, ¿no? Este es un punto. Entonces, a mí me ha pasado de repente que te viene a consultar un trabajador, lo echan, ¿no? Entonces te viene a consultar y bueno, después saca un papelito y te dice, bueno, pero me deben todos estos francos y saca, bueno, el tema no los puedo reclamar porque no se los tomó, bueno, entonces pretende que se los paguen. Bueno, yo eso en tribunales yo eso no lo puedo plantear, justamente, porque, bueno, por esta prohibición que menciona la ley por no haber acudido al mecanismo del 207. Entonces, yo lo que te diría, Lucas, más que arreglarse o pactarse, sí, se puede, a lo mejor en la práctica se pacta, pero en realidad ahí va a prevalecer la decisión empresarial sobre lo que le parezca al trabajador, ¿no? Pero bueno, es una solución que quizás la ley la da para una situación determinada, pero en situaciones de crisis, ni que hablar en la situación actual o en situación de alto desempleo, es bastante complejo que esto se pueda activar, digamos, ¿no? Bueno, sí, sí, perdón, no la subí la clase. Bueno, hoy subo la del jueves pasado y la de hoy. Subimos subimos las dos clases. Eh, bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, comentario que me quieran hacer? Bueno, vamos a retomar el tema extinción del contrato de trabajo. Eh, Nosotros entiendo que la extinción por quiebra ya la habíamos completado, digamos, aunque
y había dicho cuál era la solución legal, pero no había em, no había subido, o no había puesto en la pantalla el artículo que da sustento a lo que yo expliqué, es decir, yo lo que había puesto en la pantalla, si mi memoria no me falla, era el artículo 251. Esto es la ley, esto es de la ley de contrato de trabajo, donde marca que si la extinción se produce por quiebra, que le corresponde a ese trabajador, o el 245 o el 247, y que esto dependía en definitiva de la conducta del empleador, es decir, si en definitiva el proceso de quiebra era por causa imputable o no al empleador. Que esto era una definición del juez de concurso. Pero después lo otro que había mencionado, en términos que el contrato de trabajo no se extingue, en principio por el proceso de quiebra, sino hay un supuesto de suspensión de 60 días, y para ver si la empresa puede continuar y si no hay continuación, el contrato quedará disuelto con fecha retroactiva a la fecha del auto de quiebra. Bueno, esta solución que yo he explicado en la clase pasada deriva del artículo 196 de la ley 24.592, que es la ley de concursos, y quiebras, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente, como es bastante lógico, si se trata de la extinción del contrato de trabajo por situación de quiebra, tengo que estar a las dos leyes, ¿no? A la ley de quiebras y a la ley de contrato, a la ley de contrato de trabajo. Entonces, en rigor, la ley de quiebras lo que hace es fijar los efectos de la quiebra en el contrato de trabajo, es decir, cómo impacta el proceso de quiebra en el contrato de trabajo, y lo que marca y regula la ley de contrato de trabajo es la indemnización que le va a corresponder a este trabajador cuando justamente el contrato de trabajo se extingue por situación de quiebra. Eh, Entre los supuestos de extinción por causa, por situación ajena a la voluntad de las partes, nos vamos a encontrar con el tema de la muerte del trabajador. La muerte del trabajador obviamente provoca la extinción del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir con el objeto del contrato. Es decir, el objeto del contrato es la prestación personal infungible del trabajador. Esto dice el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando hablamos de prestación personal, quiere decir que la figura del trabajador no puede ser sustituida en ese contrato, me estoy refiriendo, obviamente. Y cuando hablamos de infungible, va en el mismo sentido, toda vez que el concepto de infungible quiere decir irreemplazable, insustituible. Entonces, la figura del trabajador es esencial en ese contrato de trabajo, toda vez que si, por ejemplo, se produce este supuesto, la muerte del trabajador, se va a provocar la extinción del contrato. El contrato se va a extinguir porque el objeto del contrato, es decir, el cumplimiento de esa prestación personal infungible, se torna de imposible cumplimiento. Entonces, automáticamente, con la muerte del trabajador, en ese mismo momento, el contrato de trabajo se extingue. Ahora, además de la extinción del contrato de trabajo, la ley establece una suerte de indemnización a favor de los causahabientes. Eh, Esto, a ver, este supuesto es con prescindencia de la causa por la cual se haya provocado el fallecimiento del trabajador. Es decir, obviamente, el trabajador puede fallecer por dos causas en términos, o sea, siempre de la perspectiva laboral y de la perspectiva del contrato de trabajo, ¿no? Es decir, por una causa ajena al contrato de trabajo o por alguna circunstancia que esté vinculada con la prestación de su servicio. Es decir, estaríamos en presencia, por ejemplo, de un accidente de trabajo, ¿no? Es un accidente de trabajo, el trabajador fallece, pero lógicamente puede ocurrir que el trabajador fallezca por cualquier otra causa que no tenga nada que ver con un accidente de trabajo. En cualquiera de esos supuestos, la ley establece una indemnización a favor de los causahabientes y a cargo del empleador, es decir, el legislador, ante la situación de muerte del trabajador, coloca en cabeza del empleador
el pago de una indemnización que no es indemnización completa, sino que es la indemnización prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, en definitiva, cualquiera sea la causa que provoca la extinción del contrato de trabajo, generará el derecho a los causavientes a cobrar la indemnización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y si ustedes van al artículo que yo estoy exhibiendo en pantalla, que es el 248, que es el que establece esta solución, fíjense en el último párrafo del artículo, que me parece que es muy importante, porque señala, dice que esta indemnización, voy a leer el último párrafo, es independiente de lo que se reconozca a los causavientes del trabajador por la ley de accidente de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. Es decir, que esta indemnización es acumulable con cualquier otra prestación, indemnización, seguro, etcétera, que pudieran tener los causavientes del trabajador. Y vuelvo a insistir, el monto es el que está previsto en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego, el artículo 248 establece, bueno, quiénes son los causavientes, es decir, quiénes son los que tienen derecho a cobrar esta indemnización. Bueno, el artículo lo leo, dice que en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037/69 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con él mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiera mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Bueno, la verdad que este artículo es un artículo que honestamente desde el punto de vista práctico genera, digamos, varias dificultades, ¿no? Porque claro, acá hay toda una serie de definición. A ver, lo primero que debemos señalar es lo siguiente. El derecho a percibir esta indemnización, dice la ley, es mediante la sola acreditación del vínculo, es decir, no se requiere que se tenga que iniciar una sucesión para poder cobrar esta indemnización. Es decir, aquellos que están enumerados, o que son los beneficiarios, o aquel que sea beneficiario de esta indemnización, basta con la sola acreditación del vínculo para poder percibir esta indemnización. Ahora, acá, desde el punto de vista práctico, se presentan dos situaciones. La primera situación es el hecho de determinar de por sí quiénes son los causavientes, ¿no? Quiénes son los que tienen derecho a esta indemnización. Porque la ley remite a una norma, que es la 18037, que es una norma, a ver si lo tengo acá en el PowerPoint esto, no. Que es una norma que en realidad, a ver si voy a ver un poquito esto por acá. No, es una norma que está, que en rigor está derogada, es decir, la ley 18037, esperen que vuelvo para atrás. La ley 18037 es la ley de jubilaciones previo a la actual, es decir, la ley 18037 era la ley de jubilaciones anterior a la actual, que es la 24241, que se sancionó durante el gobierno del doctor Menem.
Entonces acá tenemos una primera problemática, digamos. Es decir, cuando la ley se refiere a, o sea, es decir, cuando la ley remite a la ley de jubilaciones y está remitiendo al artículo que planteaba quiénes son acreedores a la pensión por fallecimiento. ¿Lo hacía el texto que estaba vigente en esa época o lo hace a la situación, eh, a la, al, digamos, a quienes son los beneficiarios de la pensión por fallecimiento con prescindencia de cuál sea la norma vigente al momento de la muerte del trabajador? Porque claro, acá el problema se suscita porque la ley actual es más restrictiva que la ley 18037, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una situación que es insalvable y que el empleador este, no solamente tiene la carga de pagar la indemnización, sino tendría que determinar cuál es el alcance de este artículo. Porque, a ver, hay un principio en derecho que dice que el que paga mal paga dos veces. Es decir, si el empleador interpreta en forma errónea a quién le tiene que pagar, bueno, eso corre el riesgo de que alguien venga y diga, no, pero en realidad me tendría que haber pagado a mí, y por lo tanto este tema de que el que paga mal paga dos veces. Eh, y después, esa sería una cuestión en términos de texto normativo, pero después hay una serie de circunstancias que de repente son personales del trabajador y que le son totalmente ajenas, más allá de que normalmente hay un legajo hay un legajo que más allá del libro obligatorio del artículo 52, cualquier empresa tiene un legajo de su trabajador. Bueno, acá hay una serie de cuestiones que de repente el empleador no tiene por qué conocer. Bueno, obviamente hay un mecanismo legal para pagar las indemnizaciones eh, cuando no se sabe a quién, no las indemnizaciones, sí, cuando yo tengo una deuda y no sé a quién pagarle, hay un mecanismo que es el mecanismo de la consignación, es decir, de ir a tribunales, iniciar con un abogado un expediente judicial y depositar judicialmente el monto que yo tengo que pagar para que después judicialmente se determine quién es el que tiene derecho a cobrar esos montos, de manera tal que ese es el mecanismo a cual debería acudir el empleador si está en una situación de estas de que no sabe efectivamente a quién le tiene que pagar. Yo, para no complicarles la, la explicación, digamos, lo que sí les voy a mostrar cuáles son los beneficiarios de digamos, de la pensión por fallecimiento, que en principio podemos decir que serían también en ese orden y prelación, es decir, el que está primero es el que tiene derecho a cobrar esta indemnización, eh, que serían acreedores a la indemnización del 248. Y esto está actualmente que en la actual ley de jubilaciones es el artículo 53. Entonces, el artículo 53 de la ley 24241, que es la ley de jubilaciones y pensiones, entonces acá marca un poco cuál es ese orden originario de prelación, ¿no? Se habla de viuda o viudo, y conviviente, y la o el conviviente, ¿no es cierto? Como los primeros que tienen derecho a esta indemnización. Y luego de ellos, si no tuviese ni viuda ni conviviente, bueno, recién allí aparecerían los hijos, ¿no? Aparte, todos ellos, dice, hasta los 18 años de edad, y además, bueno, tienen que ser solteros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo les dejo el texto como para que ustedes lo tengan. Bueno, hay muchísimas dudas con respecto a este tema, pero bueno, eh, y no lo vamos a poder saldar acá, porque el tema, digamos, el tema de la relación con la ley actual, con la vieja ley de jubilaciones, es que, por ejemplo, estaban, en el caso del trabajador soltero y sin hijos,
se preveía en algunos supuestos el tema de los ascendientes, es decir, los padres. Bueno, obviamente acá los padres en la ley actual no figuran, y esta es un poco la duda que existe con respecto al sistema anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, les dejo el texto del artículo 53 de la ley 24.241, insisto, sin necesidad de sucesión, solamente acreditando el vínculo, y si el empleador en definitiva no sabe a quién le tiene que pagar, deberá abonarle, bueno, deberá consignar judicialmente el monto de el monto de la indemnización. Bueno, otro supuesto también puede darse a la inversa, es decir, que el monto, es decir, que la extinción del contrato de trabajo también se pueda producir por causas ajenas a las partes, es la muerte del empleador, pero a diferencia del supuesto anterior, la muerte del empleador no genera automáticamente la extinción del contrato. Desde el punto de vista del contrato, el contrato de trabajo, la figura del empleador no es esencial, en términos que justamente la suerte, una vicisitud como esta no genera automáticamente la extinción del vínculo, porque acá la ley privilegia la continuación del contrato. Entonces, sí va a producir la extinción del contrato, dice el artículo 249 de la ley de contrato de trabajo, cuando el contrato de trabajo, digamos, cuando la muerte del trabajador, dice el artículo que tenemos en pantalla, va a provocar la extinción cuando dice sus condiciones personales, es decir, la del empleador, o legales, actividad profesional y otras circunstancias, hayan sido la causa determinante de la relación laboral, y sin las cuales ésta no pueda proseguir. Digamos, en este caso, la indemnización va a ser la del artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, solamente en este caso, es decir, cuando las condiciones personales, legales o actividad profesional de este empleador sean la causa determinante de la existencia de esa relación laboral, solamente en ese caso se va a producir la extinción del contrato de trabajo, y la indemnización que tendrán que pagar los herederos será del artículo 247. Si no se dan estas circunstancias, el contrato de trabajo continúa y continuará con sus herederos, bueno, que se tendrán que hacer cargo, digamos, de la continuidad de este contrato, de trabajo. Carlos, Sí, una consulta, pensando ya en el parcial, si vos ponés que hacer porque veo que se repite bastante la indemnización esta, o por ahí nombrás indemnización 245, 247 o 2... eh, cuando respondan el parcial, tipo, ¿se puede poner tipo el artículo, indemnización correspondiente al artículo tal, o...? Bueno, por ahí hace una pregunta de especificar cómo es, pero... a ver, si la pregunta que vos me estás haciendo tiene que ver con la identificación del número de artículo, no. Más allá de que, bueno, de que hay artículos que uno los repite tantas veces que ya casi se los termina acordando por una simple circunstancia de reiteración. La verdad que una vez se lo menciona porque me resulta más fácil hablar del artículo 247 que explicar que le corresponde la mitad de la Sí, indemnización sí, sí. propia del trabajador despedido sin causa. Entonces me resulta más fácil, o sea, la mención que hago al artículo 245, 247 me resulta más sencilla en esos términos, pero bueno, no es que tengan que saber el número de artículo, no, si es esa la pregunta, digamos, no, que sé que Está es bien. algo que les preocupa a todos, no solamente a quien de derecho. O sea, el tema de uno de los artículos se los va acordando por una cuestión de reiteración, de haberlo mencionado tantas veces, ¿no? Y usarlo tantas veces. Bueno, y otro supuesto de extinción del contrato de trabajo por causas ajenas a, la, a las partes es cuando se produce la incapacidad absoluta del trabajador. Eh, También es un supuesto de extinción por imposibilidad de objeto, ¿no? Porque el trabajador que tiene una incapacidad, bueno, está claro que la incapacidad es una pérdida, estoy diciendo algo que es
redundante, ¿no? La incapacidad es la pérdida, una disminución de su capacidad laboral, digamos, ¿no? Es una circunstancia médica, ¿sí? O médico-legal. Un trabajador o una persona pierde su capacidad laboral. Y la pérdida, por una circunstancia que puede ser propia del trabajo ajena, porque tuvo un accidente, porque tuvo una circunstancia determinada, eh, si eso se consolida, es decir, eso se convierte, puede ser algo transitorio, pero si eso se consolida, esa situación, ya estamos en presencia de una incapacidad de tipo permanente. Y esa incapacidad permanente puede ser absoluta o puede ser parcial. Eh, Absoluta, ¿qué implica? Absoluta quiere decir que ese trabajador no está en condiciones de prestar servicios en forma, o sea, que no está en condiciones de prestar servicios para ningún empleador. Esa es la situación de incapacidad absoluta, es decir, la pérdida de capacidad laboral es de tal magnitud que esa persona, ese trabajador, no puede seguir prestando servicios ni para este empleador ni para ningún otro. Eh, Para que haya incapacidad absoluta, se entiende que esa persona tiene que tener una incapacidad superior al, porque se mide en porcentajes esa pérdida o disminución de capacidad, y se entiende que esa pérdida de capacidad debe ser mayor al 66% o más. Es decir, no es que se exige para que haya una incapacidad absoluta que el trabajador tenga una incapacidad del 100%, es decir, estaríamos en presencia de una persona que está totalmente postrada, que no puede realizar ningún tipo de movimiento prácticamente, sino que tenga una pérdida de capacidad importante que le impide trabajar para cualquier empleador, y entonces se entiende que a partir del 66% de incapacidad esa persona no está en condiciones de seguir trabajando. Insisto, ni para este empleador ni para ningún otro. Y eventualmente ese trabajador podría gestionar o tramitar una jubilación no por años de servicio, sino por invalidez, justamente, es decir, al no estar en condiciones de seguir trabajando, el sistema de seguridad social acude en su auxilio para, bueno, que esta persona pueda seguir viviendo, y se prevé entonces lo que es la denominada jubilación por invalidez. Ahora, desde la perspectiva del contrato de trabajo, obviamente el contrato de trabajo que tenía celebrado con su empleador también se extingue porque, eh, digamos, ese contrato se convierte, el objeto de ese contrato también es de imposible cumplimiento. Y ese contrato de trabajo que es de imposible cumplimiento, entonces se extingue, y acá también, al igual que en la muerte, digamos, al igual que en la muerte del empleador, del trabajador, coloca en cabeza del empleador el pago de una indemnización. ¿Y cuál es la indemnización? La que está prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esta indemnización, que está a cargo del empleador, le corresponde cualquiera sea la causa de extinción del contrato. Es decir, cualquiera sea la causa de la incapacidad absoluta del trabajador, a eso me refiero. Entonces, si es por un accidente de trabajo, ese trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones del sistema de la Ley de Accidente de Trabajo y a cargo del RT, y además tendrá derecho a la indemnización del artículo 212, que en definitiva remite al 245. Si es una incapacidad absoluta que deriva de una circunstancia totalmente al contrato de trabajo, también va a tener derecho, pero obviamente únicamente a esta indemnización, que insisto, es equivalente por remisión del 212 al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta circunstancia produce en forma automática la extinción, es decir, en el momento que el trabajador entra en esta situación de incapacidad absoluta, el contrato se extingue, digamos, en forma automática, digamos, ¿no?
muchas veces cuando hay juicios con respecto a este tipo de circunstancias, una de las preguntas que se le hace, porque obviamente tiene que haber un perito médico que determina si ha habido situación de incapacidad y si es absoluta o no, eh, la, se le pide al perito médico que determine cuándo fue el momento, cosa bastante difícil, ¿no? De determinar cuándo es el momento que se produce esta situación, porque justamente ese es el momento en el cual se provoca la extinción del contrato y ese trabajador se hace acreedor a la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, también acá el último párrafo habla de acumulación con otros beneficios, indemnizaciones, etcétera. Y bueno, nada, este es una carga que le pone, digamos, la ley al empleador en función de la situación en la cual queda el trabajador, digamos, ¿no? En la liquidación final de ese trabajador, obviamente no le va a corresponder una indemnización por preaviso, digamos, ¿no? Porque obviamente acá no hay ninguna situación que el empleador pueda avisar con anticipación, es decir, acá no hay ninguna obligación legal de otorgar ningún tipo de preaviso, porque obviamente el contrato se extingue en forma automática con la situación de incapacidad absoluta, así que obviamente este trabajador no tendría derecho a cobrar una indemnización sustitutiva de preaviso en integración, porque repito, no hay obligación, que además sería de imposible cumplimiento del empleador de poder preavisar nada, digamos. Bueno, se produce la causal y el contrato se extingue en forma, digamos, en forma automática. Bueno, estas son, digamos, algunas de las, algunas no, estas son los supuestos de extinción de contrato de trabajo y con las consecuencias, digamos, que ello supone, ¿no? Los distintos, digamos, los distintos supuestos. Eh, y para seguir un poco con el contenido y para seguir la línea del programa, en el ratito que me queda de clase, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con, yo no me acuerdo, no me acuerdo y no tengo acá el programa y tengo que empezar a abrir ventanas, pero bueno, el, hay una unidad del programa que marca de lo que son las indemnizaciones o multas para el... Es decir, nosotros hasta ahora vimos de alguna manera lo que son fuimos viendo las distintas indemnizaciones y rubros que se pueden generar en digamos, a propósito de la extinción del contrato de trabajo. Entonces, obviamente va a depender un poco de la causa mediante la cual se extinga el contrato, pero digamos, en el régimen general común de la ley de contrato de trabajo, por decirlo de alguna manera, si el despido es sin causa, bueno, vimos que los rubros indemnizatorios, los rubros de la liquidación final serían la indemnización del 245, si no se le otorgó el preaviso con su SAC, la integración con su SAC, y después vienen algunos rubros que son propios de cualquier extinción del contrato de trabajo. Obviamente los salarios por los días trabajados, eh, el sueldo anual complementario proporcional y las vacaciones proporcionales, digamos. Esos serían los rubros de una liquidación, en principio, de un trabajador que es despedido sin causa. Pero digamos, a la par de estos rubros, o además de estos rubros tradicionales históricos, hay algunos supuestos de indemnizaciones agravadas o multas, que bueno, que se dan cuando se producen, bueno, ciertas situaciones que generan el nacimiento de otras indemnizaciones agravadas o multas. En general se las denomina multas, más allá que a mí me gusta hablar de indemnizaciones agravadas, pero a ver, tiene que quedar claro, a mí quizás el nombre de multas no me termina de convencer, porque podría dar lugar a suponer
que esa multa es percibida por un organismo público. En realidad, esa denominada multa, si se dan determinadas circunstancias, es un monto que va a tener que pagar el empleador a su trabajador. Entonces, denomínenlas como quieran, pero generalmente en la práctica se las suele denominar como multa. Y hay una serie de circunstancias que van a dar lugar a estas indemnizaciones agravadas o multas. Y que yo las voy a enumerar y después voy a explicar cada uno. Primero está la denominada doble indemnización, que esta en realidad es una situación, digamos, de emergencia a través de un decreto de necesidad y urgencia dictado el 13 de diciembre del año 2019, que, bueno, cuando el despido es sin causa genera, digamos, la duplicación de la indemnización. Esta se supone que es una norma o es una situación que es por una razón de emergencia, así que bueno, va a ser por un tiempo determinado y finalmente cuando cese la emergencia cesará esta doble indemnización, pero bueno, en la actualidad rige este supuesto de doble indemnización. La segunda circunstancia que va a generar derecho a estas multas o indemnizaciones agravadas es cuando el trabajador se encuentre no registrado, es decir, en negro, o tenga una relación laboral defectuosamente registrada, que ahora vamos a ver un poquito cuál es el concepto, pero digamos el trabajador que está en negro, que está con una jornada o que empezó en negro y después fue blanqueado, por ejemplo, que cobra parte de su remuneración en negro, eh, digamos, genera, además de las indemnizaciones propias y los rubros propios del contrato, del contrato del contrato de trabajo, estas multas, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, acá en el chat me preguntan si sigue rigiendo la doble, ¿no? Con respecto a la terminación del ASPO, sí. Sí, porque incluso este decreto es anterior a toda esta situación, digamos, ¿no? El decreto es del 13 de diciembre del 2019 y rige hasta fin de año. Entonces, bueno, después el Poder Ejecutivo determinará si sigue rigiendo o no, pero por el momento sí está vigente. Bueno, y el tercer supuesto, trabajador que tiene que ir a juicio para cobrar su indemnización. El trabajador tiene derecho a cobrar la indemnización por despido, el preaviso, integración, pero el empleador, en vez de pagarle, lo manda a juicio. Bueno, esa situación genera una multa también a favor del trabajador, incrementando los costos del despido. Trabajador que no se le entrega el certificado de trabajo, bueno, esto nosotros lo vimos ya cuando vimos el tema de derechos y obligaciones del empleador, artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un trabajador, cuando no se le entrega el certificado de trabajo, tiene derecho a la multa o indemnización prevista en el último párrafo del artículo 80, que recuerden que son 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Y finalmente, el quinto supuesto que nosotros vamos a ver es cuando al trabajador se le retiene el sueldo, es decir, el empleador actúa como agente de retención, eso ustedes lo vimos cuando vimos derechos y deberes del empleador. El empleador, ese deber de diligencia e iniciativa, artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene que cumplir con las normas de seguridad social, actúa como agente de retención, cumple con eso, retiene, por eso el salario del trabajador, una cosa es el salario bruto, otra cosa es el salario neto, pero no ingresa los montos, o sea, retiene, descuenta, pero en vez de ingresar esos fondos al sistema de seguridad social a través de la AFIP, que es la que redistribuye esos montos a los distintos organismos de la seguridad social, sistema de jubilaciones, obra social, etcétera, bueno, se los queda el empleador y los destina a otros menesteres. Bueno, eso también tiene una multa, que es la del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero bueno, vamos a arrancar
con el tema de la doble indemnización. Bueno, la doble indemnización está establecida por un decreto que es el decreto 34/19 y que fue publicada en el boletín oficial del 13 de diciembre del 2019. Recién se producía el cambio de gobierno, asumían las nuevas autoridades constitucionales y se dicta este decreto de necesidad y urgencia. Este decreto de necesidad y urgencia, como podrán ver, son 5 artículos, lo tienen todo el artículo en pantalla. Y el artículo primero lo que hace es declarar la emergencia pública en materia ocupacional. Esa declaración de emergencia, que es el decreto 34/19, se hace por el término de 180 días y en función de lo que dispuso el decreto 528/2020, boletín oficial 10 de junio del 2020, se amplía este plazo por 180 días más, es decir, la primigenia declaración de emergencia de 180 días fue prorrogada por un decreto publicado el 10 de junio del 2020 por imperio de este decreto. Por lo tanto, yo no tengo la fecha exacta en este momento, pero bueno, esta doble indemnización rige, esta situación de emergencia rige hasta fin, en materia ocupacional, va a regir hasta, por lo menos hasta fin de año. La consecuencia de esta declaración de emergencia ocupacional es que dice, y ya vamos al artículo segundo, que en caso de despido sin justa causa, durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. Y el artículo tercero establece que la duplicación, a la cual hace referencia el artículo segundo, comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Y después el artículo cuarto establece una regla importante porque establece un corte temporal, porque establece que el decreto y la doble indemnización en definitiva no serán aplicables a los contratos de trabajo que sean celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, que según el artículo quinto entra en vigencia a partir de la fecha de la publicación, es decir, a partir del 13 de diciembre. Por lo tanto, este decreto, con esta doble indemnización, rige hasta que venza el plazo de los 180 días, extendidos por otros 180. Por eso les estaba contestando recién de que las vicisitudes del ASPO no altera, digamos, la vigencia de este decreto en primer término, y luego, digamos, esta doble indemnización va a regir para aquellos contratos de trabajo que se celebren, o no rige, mejor dicho, para aquellos contratos de trabajo que se celebren con posterioridad al 13 de diciembre. Es decir, que si yo contrato un trabajador, se contrata un trabajador a posteriori de esa fecha, no va a tener derecho, en un caso de despido, a la doble indemnización. Bueno, a ver, yo creo que tenía otra pantalla con respecto a esto. A ver, quiero decir algunas cosas. Bueno, espérense un cachito. Pero antes de pasar a esto, quiero señalar lo siguiente. Si nosotros volvemos al artículo segundo, dice que en caso de despido sin justa causa, tiene derecho el trabajador a la doble indemnización.
Si uno se atiene a la letra de la ley, evidentemente está claro que acá el artículo se está refiriendo al despido directo. Mejor dicho, la expresión del despido sin justa causa es una expresión que alude al despido directo, es decir, a la decisión unilateral empresarial de poner fin al contrato de trabajo sin justa causa. Lo que nosotros habíamos mencionado al principio, digamos, al principio de las clases. Pero, evidentemente, más allá de que la redacción es bastante deficiente, esta doble indemnización también rige para los casos de despido indirecto. Es decir, en aquellos casos en los cuales el trabajador se coloca en situación de despido indirecto por culpa o por una injuria atribuida al empleador. Entonces, en definitiva, rige tanto para despido directo como para despido indirecto. Y lo que tienen que tener presente, que no está en el PowerPoint, pero lo señalo, es que este decreto 34/19, y acá sí aparece la circunstancia lamentable esta del coronavirus, que el Poder Ejecutivo Nacional, luego de las restricciones en materia de circulación por el tema del COVID-19, dictó un decreto, que es el decreto 329/20, que prohíbe los despidos sin causa. Es decir, los despidos sin causa están directamente prohibidos. Y tal es así que si el empleador viola la prohibición de los despidos sin causa, el trabajador no va a tener derecho ya solo a una indemnización, es decir, no puede ser sustituida por una indemnización, sino que el trabajador podría acudir a tribunales para pedir que se deje sin efecto el acto del despido. Entonces, en definitiva, lo que debo señalar es lo siguiente. Este decreto 34/19 convive a la vez con un decreto 329 que prohíbe los despidos sin causa. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación de este decreto 34/19? Bueno, el campo de aplicación serían dos supuestos. Primero, que el trabajador que sea objeto de un despido prohibido por la normativa, es decir, sea objeto de un despido sin causa, no quiera pedir la reinstalación, porque podría darse ese supuesto. Al trabajador lo despiden sin causa, violando el decreto 329, va a ver al abogado, nos viene a ver a nosotros, pero nos dice, no, mire, yo no tengo ganas de volver a la empresa, quiero cobrar la indemnización. Bueno, la indemnización a la cual va a tener derecho este trabajador va a ser la indemnización duplicada conforme lo marca el decreto 34/19. Primera circunstancia. Y la segunda circunstancia que podría dar origen a la aplicación de este decreto es que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto. Sí, bueno, trabajador ante una serie de incumplimientos, en vez de ir a la justicia, dice, bueno, me coloco en situación de despido indirecto y bueno, en ese caso la liquidación de las indemnizaciones va a tener que contemplar la duplicación prevista en este decreto 34/19. Entonces, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Si el trabajador es objeto de un despido sin causa, no está obligado, o sea, vendría a ser optativo el hecho de la doble indemnización. ¿En qué sentido? En el sentido que puede pedir judicialmente, y de hecho los tribunales aún han habilitado incluso feria cuando los tribunales no estaban funcionando, y a través de diferentes medidas judiciales han obtenido y conseguido lo que se llama la reinstalación en el puesto de trabajo. Es decir, no la percepción de una indemnización, sino el derecho a seguir continuando en el contrato de trabajo. Pero bueno, insisto, podría desechar esta solución porque no quiere volver a trabajar ahí, entonces en la liquidación deberá contemplarse lo que marca el decreto 34/19. Bueno, ¿cuáles son los rubros que deben ser duplicados? Según en el caso que se aplique el decreto, ¿no? Bueno, según el artículo 3 del decreto 34/19, los rubros que se duplican son todos los rubros indemnizatorios originados con motivos de la extinción incausada del contrato de trabajo.
Entonces, en principio, ¿cuáles son los rubros que son objeto, serían objeto? Bueno, obviamente la indemnización por despido, es decir, la indemnización del 245, el preaviso con SUSAC y la integración y SUSAC. Esos rubros claramente son rubros que se originan con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo y que por lo tanto deberían ser objeto de la duplicación prevista en el decreto 34/19. Insisto, siempre que se trate de trabajadores que ingresaron a trabajar con anterioridad a la vigencia del decreto 34/19. ¿Podría haber otros rubros originados con motivo de la extinción incausada? Bueno, por ejemplo, se me ocurre que podría ser el tema de las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador lo despiden sin causa, le tiene que pagar las vacaciones proporcionales. Bueno, es un rubro indemnizatorio que se origina con el motivo de la extinción, pero sería dudoso porque en realidad no es con motivo de la extinción incausada, sino sería un rubro que tiene derecho al trabajador con motivo de cualquier extinción. Este decreto, la verdad que pueden ver ustedes que tiene varias deficiencias, ¿no? Porque hay una serie de cosas, está muy mal redactado y la verdad que podrían haber dicho, en vez de poner esta cláusula, decir cuáles eran los rubros objeto de duplicación. Cuando se establece una solución de estas características, bueno, siempre pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Pero bueno, en principio, digamos que claramente, sin ninguna duda, la indemnización por despido, el preaviso con SUSAC, integración y SUSAC, es objeto de esta duplicación. Bueno, vamos a ponerlo esto con un ejemplo numérico, ¿no? Supongas un trabajador que es despedido sin causa, sin preaviso. Bueno, supongamos, yo ya doy por sentadas las indemnizaciones de 4.500 pesos, indemnización sustitutiva de preaviso 1.500, SAC sobre preaviso 125, integración 750 y el SAC sobre integración 62,50. Bueno, y yo tengo que calcular ahora, en la liquidación, tengo que incluir la indemnización prevista en el decreto 34/19. Bueno, obviamente lo que yo tengo que sumar, es decir, tomando este concepto que se van a duplicar todos estos rubros, ¿no? Lo que yo tendría que tomar para hacer el cálculo es sumar estos rubros, es decir, sumo 4.500 pesos, más 1.500, más 125, más 750, más 62,50, y esa suma me va a dar lugar, va a ser equivalente a 6.937,50. Bueno, ese rubro es el rubro de la indemnización o multa prevista en el decreto 34/19. Obviamente yo estoy duplicando los montos de la indemnización porque, bueno, por despido, por ejemplo, porque obviamente después cuando termine de sumar los otros rubros de la liquidación final y obtenga el resultado final, en ese resultado final yo la indemnización por despido, la del 245, la voy a estar computando dos veces, es decir, tal como marca el decreto. Una en el rubro indemnización por despido, que ahí tengo 4.500 pesos incluidos, y los otros 4.500 van a estar incluidos dentro de los 6.937,50, es decir, en definitiva, y así ocurre lo mismo con el preaviso y la integración. Yo en el resultado final los voy a estar considerando dos veces, que es lo que me marca el decreto 34/19. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Bueno, después tenemos que pasar al trabajo, al trabajo no registrado, o sea, el tema del trabajo en negro, pero no, me quedan 10 minutos y o sea, no tiene ningún sentido que lo empiece a explicar ahora y no voy a poder explicar nada. Prefiero explicarlo
ese tema en una clase y no dividido por la mitad, 10 minutos y después una hora más de clase. Así que no sé si le cedo, le cedo la palabra a ustedes por si me quieren hacer alguna otra consulta sobre esto. Perdón, hay una consulta sobre los montos. Ahí hiciste la suma nomás, ¿no? Claro, sí, exacto, exactamente. No hay que duplicarlo. Si yo lo duplico, en el total lo estoy triplicando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, no me quedó claro Es por decir, ahí. vos tenés, por eso hice esa aclaración. Si vos a 6.937,50 yo lo multiplico por 2 y te pongo, no sé, los 13.000 y pico que me va a dar lo pongo con el rubro 13.000, yo en el total, yo en vez de duplicar la indemnización por despido lo estoy triplicando, no duplicando. Porque yo la indemnización por despido te la estoy pagando tres veces en definitiva. Una, te la voy a estar pagando. Porque a ver, este es un cálculo parcial, no está hecho todo el cálculo. Si vos acá tenés. O sea, yo tengo acá 4.500 pesos, ¿no es cierto? Y yo, en el total, porque acá va a haber un total después, voy a tener la indemnización duplicada. ¿Por qué? Porque yo cuando tenga que pagar en definitiva, yo voy a estar pagando 9.000 pesos de indemnización por despido. ¿Por qué? Porque acá en el total voy a tener incluido 4.500 que me figuran en este rubro, más otros 4.500 que me figuran acá. Si yo, en vez de... eh, si yo, en vez de poner acá 6.937,50, esto pusiese, no sé, 13.000 pesos, que sería esta suma multiplicada por 2, yo en el total, la indemnización por despido la estoy pagando tres veces, no dos. ¿Por qué la estoy pagando tres veces? Porque yo la estoy considerando una vez acá arriba y acá la estaría considerando dos veces. Entonces en el total yo la estoy pagando por tres, no por dos. ¿Se entiende esto? Entonces, en Claro. realidad el legislador lo que quiere es que pague dos veces la indemnización, no que la pague tres. Yo hago esta aclaración porque, a ver, en algún momento a alguien se le ocurrió hacer una cosa, no con este decreto, pero con las normas las normas de duplicación, hay unas normas de duplicación también cuando es trabajo en negro. Entonces a alguien se le ocurrió hacer, muy ingeniosamente, se le ocurrió hacer eso. Decir, bueno, cuando tenía que calcular la indemnización duplicada, bueno, sumaba todos estos rubros y los multiplicaba por dos, los ponía acá. Claro, después cuando tenía que hacer la sumatoria, la ley decía que la indemnización había que pagarla dos veces, la estabas pagando tres. Bueno, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este tema y la Corte dijo, no, mire, esto que ustedes están haciendo, se lo dijo a los jueces, ¿no? Esto es arbitrario porque el legislador dice duplique y usted está haciendo un cálculo que en definitiva lo que está haciendo es triplicar. Entonces usted se está apartando, le dice a los jueces, se está apartando de la ley, la sentencia es arbitraria, anuló la sentencia. Bueno, acá esto no llegó a ningún lado todavía porque recién está empezando a regir esto, ¿no? Así que de acá que llegue a que se resuelva, esto van a pasar varios años, pero bueno, la solución sería exactamente lo mismo, por eso no multipliqué por dos los 6.937, porque yo en definitiva, cuando llegue a la suma total, la estoy computando dos veces, la indemnización, la indemnización por despido. ¿Se entiende esto? O hice una ensalada rusa con esta? Porque a veces te Sí, sí. dicen, no aclaren que oscurece, ¿no? Como dicen los chicos, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, si no hay más dudas o más consultas, si no opinan lo contrario, ponemos fin a la clase. ¿eh? Los, Les deseo que tengan una buena semana y los estoy esperando el día jueves que viene, 7:30 en el mismo link. Y subo las clases. Muchas gracias.